Ahora tenemos que hablar de estrategia, en este caso hablar del análisis del mercado, y lo hacemos con Diego Fernández Hélices, director general de inversiones de A&G Banco. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Hola Manuel, estupendamente. Gracias por vuestra invitación. Bueno, antes de nada, ¿cómo ves el fondo del mercado? La victoria de Donald Trump, pues parece que ha sentado muy bien al mercado, parece que ya volvemos a una rutina, esa tendencia lateral que hemos visto en los índices antes de esas elecciones. No sé si tú crees que el fondo es bueno, habida cuenta de la incertidumbre que puede generar, por ejemplo, en la política monetaria y en los inversores la elección de Donald Trump. Bueno, yo creo que con Trump siempre puedes tener un poco la sensación de que estás a una declaración un poquito estridente de tener un problema, pero la realidad es que el fondo sí es bueno. El fondo es bueno, tenemos un crecimiento sano en Estados Unidos, sorprendiendo claramente y haciéndolo muy por encima de lo esperado. En Europa la economía pues va más lenta, pero está razonablemente bien y seguimos con una inflación a la baja y ya muy cerca, en algunos casos ya incluso en el objetivo de los bancos centrales, ¿no? Por lo tanto, sí, hay valoraciones exigentes y por supuesto hay algunos riesgos, pero creo que el entorno es muy positivo y el haber pasado el evento, pues yo creo que despeja el terreno de aquí al menos para las próximas semanas. Las bolsas, que son máquinas de descontar expectativas, un clásico también. Nos queda todavía el rally navideño por delante, Diego. Bueno, una de esas expectativas que seguramente descuenten los inversores, ¿no? El rumbo o el ritmo de bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. No sé si crees que Donald Trump, en este caso, va a espaciar aún más, en este caso, la pausa para posibles bajadas. Y no sé si crees que ya incluso podría dejarse sin cambios las tasas de interés en el mes de diciembre, en la próxima reunión. Yo creo que van a continuar las bajadas, pero quizás donde tengamos que poner la atención no es necesariamente en los tipos de la FED y en la parte más corta de la curva de tipos de interés, sino que debemos juzgar las políticas de Trump posiblemente cómo afecta más en tramos más largos, ¿no? En los tipos de interés a 10 años posiblemente, ¿no? Y en ese sentido, la realidad es que Trump, como todos los políticos en Estados Unidos, no tiene programa electoral, por lo tanto tenemos que pensar lo que va a hacer por lo que nos ha ido contando en la campaña. Y parece que la campaña tiene tres ejes: aranceles, que posiblemente tengan menos impacto de lo que muchos piensan, pero sin ninguna duda son inflacionistas. Tienes temas de inmigración, o de no inmigración, mejor dicho, y la deportación de todos esos millones de inmigrantes sin papeles, pues posiblemente, o sea, sin ninguna duda, también posiblemente no, sin ninguna duda es inflacionista. Y tienes desregulación, que quizás sea pro crecimiento, pero puede tener cierto componente de... Bueno, quizás este es lo menos inflacionista, ¿no? Pero desde luego vamos a un entorno de posiblemente mayor crecimiento y en gran parte y sobre todo en el corto plazo apoyado en una bajada de impuestos, principalmente impuestos sociales, y con más inflación. Por lo tanto, pues el riesgo de la inflación sin duda hace que la Fed pueda tener que aflojar un poco el ritmo de las bajadas. No creo que sea muy significativo hasta que no veamos un problema real de inflación, y esto no parece que vaya a estar en el corto plazo, pero sí, desde luego estamos muy atentos al 10 años. Está, bueno, el 10 años que está repuntando, al igual que el bono estadounidense a 2 años, quizá el más sensible en este caso a los tipos de interés. En este caso vamos a cambiar ahora, en este caso aparcamos la carpeta estadounidense, abrimos la carpeta europea. Aquí la cuestión es diferente. Aquí parece que hay otros problemas del mercado laboral en Europa, evidentemente menos homogéneo que el conjunto de los Estados Unidos. Y bueno, parece que la inflación va un poco mejor en la Unión Europea, si bien ha dicho Christine Lagarde que esperan un repunte en los próximos meses, antes de que finalice el año. ¿Qué crees, qué impedimentos puede tener Christine Lagarde para bajar tipos en 2025? Sin duda, Manuel, un mundo diferente. No tiene hoy nada que ver con Estados Unidos, con Europa, ¿no? Y el problema de Lagarde, yo creo que para bajar tipos posiblemente no lo tenga. Sí repuntará la inflación, pero la inflación es difícil que en Europa repunte de muy largo plazo y de manera consistente, dada la situación salarial. El mercado laboral es lo que realmente mueve la inflación de medio plazo y es un mercado que está menos tenso que el mercado laboral estadounidense, ¿no? Sin duda. Pero quizás ahora casi la gran pregunta es, con ese diferencial de crecimiento, ese diferencial de competitividad, una composición sectorial muy favorable a Estados Unidos frente a Europa,
ellos tienen el dólar, nosotros no, la tasa de ahorro, todo a favor de Estados Unidos. ¿Hasta dónde puede llegar el diferencial de tipos o hasta dónde puede permitir el Banco Central Europeo que la Fed vaya subiendo tipos? Y en principio ahora no es un gran problema, no que la Fed vaya subiendo tipos, quiere decir que suba menos que baje menos de lo esperado, ¿no? Entonces este diferencial, mientras se amplíe, probablemente sea favorable al dólar, un dólar fuerte posiblemente sea bueno para Europa. Estamos en unos niveles que puede que convengan a todos, ¿no? Y el actual status quo pues puede no ser malo, pero llegará un momento en el que el dólar no sea tan bueno para nadie, si sigue fortaleciéndose mucho, y sobre todo llevaría a un punto en el que los tipos de interés a largo plazo de Estados Unidos repuntarían más de lo deseable y ahí podrían empezar los problemas para Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, nuestro principal foco de atención, yo el primer número que miro o el último número que miro todos los días al acostarme y todos los días al levantarme son los tipos a 10 años en Estados Unidos, y la semana pasada tuvimos una pista muy buena en este sentido, yo creo. Posiblemente lleguen hasta el punto más alto que el mercado se pueda permitir sin que haya de verdad consecuencias altamente negativas. Y la semana pasada se testeó el 4,5% y vimos que no pasaba absolutamente nada. Por lo tanto, nuestro escenario hoy es que el 5% es un nivel absolutamente factible sin que siga sin romperse nada. Es que ahí empezará la presión. Te lo iba a preguntar, digo, ¿podemos pensar en el rendimiento por encima del 5% en el caso del 10 años? Bueno, pues respuesta en este caso contestada. Diego, en este caso, elección de Donald Trump, bueno, pues promete unas políticas que seguramente cambien, bueno, pues en este caso de sectores. Es un momento de cambio. Lo hemos visto esta semana. Todos los activos de riesgo, la renta variable han subido, no así las compañías ligadas a las energías renovables. Te pregunto, ¿qué sectores, con este ciclo de bajadas y con la elección de Donald Trump, qué sectores crees que van a ser más importantes o lo van a hacer mejor en el mercado? Bueno, pues yo creo que los sectores que se benefician de las políticas de Donald Trump son bastante claros, ¿no? Y es principalmente combustibles fósiles, energía en general, una parte relevante de tecnología, pero ahí quizás es más caso a caso, ¿no? Pero en general yo creo que, bueno, tecnología debería haberse también ayudado por Donald Trump. Has tenido todo lo ligado al ecosistema de criptodivisas, pues las subidas han sido espectaculares en los últimos días. Y más allá de sectores, y quizás el punto común de los sectores, también es el sector bancario, pero también muy importante, Manuel, y esto tiene que ver, es el punto al que iba, con desregulación. Pero más allá de sectores, yo creo que afecta mucho en cuanto a la capitalización bursátil. Las pequeñas compañías que se habían quedado muy atrás cotizan a valoraciones mucho más atractivas o no tan exigentes, quizás mucho más atractivas es demasiado positivo, no tan exigentes como las grandes compañías. Se ven beneficiadas mucho más de la desregulación, se ven beneficiadas de un mercado único enorme como el estadounidense y se ven muy directamente beneficiadas de la bajada de la tasa impositiva de impuestos de sociedades, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que llevábamos tiempo diciendo, pero eso junto con unos tipos de interés que parece que hacen techo o están cerca, o sea, han hecho techo en los tramos cortos y parece que lo hacen en los largos, pues yo creo que le hacen una propuesta de inversión tremendamente atractiva. A mí esto me parece muy, muy interesante lo que propones, Diego, porque es cierto que Donald Trump, bueno, pues parece que sopla el viento a favor de las grandes tecnológicas, que son las que acaparan, digamos, todo el protagonismo, pero hay vida más allá. Hay muchas compañías pequeñas, no sé si dentro del Russell 2000 o en otras latitudes, enseguida te lo pregunto, que en este caso están infravaloradas. En este caso se han quedado rezagadas y pueden estar bastante baratas. Vosotros, además, habéis presentado recientemente estrategia. No sé, en A&G, en este caso, ¿cuál es la filosofía? Si estáis posicionados en algún sector, en alguna región concreta, o vais más a lo particular, a nombres muy concretos. Pues hacemos un poco las dos cosas, ¿no? Yo diría en la parte de IG Global Investors, que es en la que tenemos estrategias que dedicamos más a vender en el mundo institucional y fuera de nuestra base de clientes, pues tenemos unas muy pocas estrategias. En renta variable tenemos una estrategia concreta, que es una estrategia que aplica el value investing, pero diría con un enfoque mucho más pragmático, ¿no? Y ahí tenemos, pues tenemos cosas que sí que se deberían ver muy afectadas por la elección de Trump, la verdad, porque tenemos cosas en energía
Y quizás un poco en los dos lados. Tenemos alguna cosa que está muy barata en energías renovables, que ha funcionado muy mal, pero alguna cosa que quizás está un poco menos barata en combustibles fósiles y que sí lo ha hecho muy bien y yo creo que tiene perspectivas excelentes con bueno, un mundo en el que como cada vez se invierte menos, pues lo que hace es que no para de aumentar el dividendo y tenemos compañías ahí que nos pagan ya pues casi 30% de dividendo, ¿no? Pero eso lo estamos compensando con algo de tecnología y semiconductores y esta parte no la tenemos en Estados Unidos, quizás es una de las partes que ha sufrido un poco más, está menos comprendida porque se entienden los semiconductores como por estar en algunos casos en Asia tienen el riesgo de aranceles que realmente no lo tienen porque ya casi todos los productores como Samsung, etcétera, han movido sus centros de producción a Estados Unidos. Pero yo creo que han surgido oportunidades interesantes. Sector salud, hay cosas interesantes, biotecnología, pero compañías de las sencillas, es decir, las que producen las jeringuillas en las que se mete la medicina, que es mucho más compleja de producir, etcétera. Entonces, es una cartera yo creo que bien diversificada, que cotiza mucho más barata que el mercado, tiene mayor crecimiento, con menor deuda y solo falta bueno, pues que vayan ocurriendo los catalizadores que esperamos para que se vaya cumpliendo esto y el mercado reconozca ese valor. ¿Cuáles son los vehículos de inversión o los fondos que tenéis en AIG y en este caso qué peso tiene la renta variable y la renta fija? Bueno, pues tenemos, la verdad es que de las 3 estrategias que tenemos, o 4 estrategias que tenemos, solo 2 son multiactivo. Y en el multiactivo, pues tenemos una estrategia muy conservadora, que tiene un máximo del 25% en renta variable, y hoy está algo más bajo, o sea, está con un posicionamiento razonablemente conservador, pero no excesivamente conservador. Y tenemos otra estrategia que se llama Stable Return, que invierte su ancla, digamos, su referencia es 50% renta fija, 50% renta variable, y hoy está ligeramente por encima del 50%, pero haciendo bastante trading y con bastante movimiento en un mercado que está siendo más volátil y está dando oportunidades para hacer una gestión muy activa. Pues Diego Fernández Hélices, director general de inversión en AIG Banco. Gracias, feliz tarde. Gracias, Ronald. Bueno, pues tenemos que irnos a la COP29, recordemos, en Bakú, en Azerbaiyán, porque en estos momentos está previsto que se haga foto de familia con todos los líderes, los jefes de Estado y de Gobierno de los países participantes. Adelante.